Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra sesión de los 21 minutos con Akuyari. Hoy estoy súper contenta porque tenemos con nosotros a Adriana Salazar, una de nuestras compis de Akuyari, experta en Process Improvement. Y bueno, me hace especial ilusión entrevistarte hoy, Adri. Adri, para los... Gracias. Pues eso, que gracias por estar aquí. Hoy lo que vamos a hablar es es de un tema que, aunque parezca así como muy obvio, todavía queda por solucionarse en muchas empresas, sobre todo en algunas más pequeñas, que es el tema de los CRMs. ¿Y por qué lo traemos a colación? Pues porque nos suele ocurrir que trabajamos en algunas empresas donde necesitamos una buena base de datos, donde necesitamos segmentar bien a los clientes y para eso necesitamos buenos datos y buena forma de segmentar y de identificarlos, y todavía no está tan implementado como pensábamos. No es o sea, nos encontramos todavía con situaciones en las que esto no existe y por tanto tampoco puede existir la segmentación y por tanto tampoco puede existir la personalización que nosotros proponemos cuando hacemos los trabajos. Entonces, bueno, Adri, que está puesta en estos temas, que tienen mucho que ver con procesos, nos va a contar algunas cosas. Pero así como primera pregunta, Adri, ¿por qué tener un CRM es tan importante? ¿Por qué es clave? Bueno, el CRM, para que nos entendamos de nomenclatura, es Customer Relationship Management. Cuando implementamos un proceso de relación con el cliente, lo que hacemos es que beneficiamos todos los procesos que hay dentro de la empresa. Hace poco leí un informe de, me parece, la agencia Shark, que hablaba de que las empresas que lo usan se incrementa en un 74% la relación con el cliente para mejor. Mm. También adquieren pues igual un 65% de ingresos más en ventas y se benefician de un 50% de productividad de los empleados, que no es poco, que muchas veces pensamos que todos los procesos que tenemos hay cosas que son repetitivas y demás, y que los empleados no son suficientemente productivos. Incluso estamos pensando en cambiarlos por soluciones de automatización, cuando la solución no es simplemente despedir a los empleados. No, claro, efectivamente, esa debería ser una de las últimas, ¿no? Porque al final la gente es la que aporta el valor final más importante. Correcto. Vale, o sea que, jo, has dicho unas cifras muy impresionantes, ¿no? O sea, productividad un 50%, ventas un 65%, relación de que al final lo que genera es fidelización y genera menos pérdida de clientes en un 70 y tantos por ciento también. Correcto. Obviamente esto es desde el momento en que lo implementas hasta que vas midiendo y vas midiendo y después de un cierto tiempo, no es inmediatamente al momento de la implementación, porque la implementación también requiere un tiempo y un esfuerzo. Claramente. Y Así dentro de ese está el entrenamiento a los empleados. Por eso es que los empleados también resultan más productivos, porque también se les hace un soporte a ellos para que puedan aplicar el CRM de la manera más eficaz. efectivamente. Claro, es que y esto también lo hemos visto en ocasiones que hay empresas que tienen CRMs pero que lo utilizan como agenda comercial. Y dices, Bueno, bueno, es que el CRM da para mucho más que para eso, ¿no? No es solo para que te salte una alarma cuando tienes que llamar a un cliente o para que metas la oferta de turno o, ¿no? Esto también ocurre. sí, sí, pero también es porque hay diferentes tipos de CRM y dependiendo de lo que la empresa quiera o se encuentra con que quería una cosa y luego la tiene que implementar solo para una cosa específica. Hay quienes Okey. dicen que son 3, otros que son 4 tipos, pero más o menos va así. El operativo, que es del que estás hablando, ¿no? Es el que ayuda a automatizar aquellas tareas repetitivas que se dan mucho en marketing, en ventas, en los funnel de ventas para captar también clientes y en atención al cliente. Ese es el más, digamos, el módulo más básico de los CRMs más completos. Luego está el analítico, que lo que busca es recopilar Big Data para entender el comportamiento del consumidor, hábitos de consumo, resultados de alguna campaña específica, ingresos recurrentes, ventas cruzadas, cuentas de las ventas más grandes, retención, abandono. Todos estos son KPIs que se miden y que ayuda el CRM analítico a analizarlo más en profundidad para cambiar estrategias, pero se basa en datos
Es completamente diferente, por ejemplo, a un programa de Voice of Customer, que lo que busca es encontrar y entender la brecha que hay entre la expectativa que tiene el cliente y lo que la empresa está otorgando, lo que está dando, el valor que le está dando. Y ese se basa más en emociones, en sensaciones, Ujú. pero no es un CRM. Y luego está el colaborativo, que lo que ayuda es que todos eso facilita el intercambio de toda esa información de los clientes a los equipos internos. Esos Ajá. equipos internos que a veces no se hablan, Ya, ¿cierto? suele pasar, los Y, silos famosos. y sobre todo con el enfoque multicanal en lugar de omnicanal, ¿no? Que estamos en varios canales, pero en todos hablamos diferente. Entonces, lo Okey. que busca el CRM colaborativo es que todos los equipos internos se hablen y sepan qué es lo que el cliente está diciendo fuera, en redes, qué es lo que me dice al teléfono, qué es lo que me dice en un SMS cuando me responde en todos los demás canales Ujú. y ayudan a unificar un mensaje para que todos los Okey, departamentos comuniquen ese mismo mensaje al cliente y sea más fácil tener una relación con ellos. Y okey, si unes todos estos, operativo, analítico, colaborativo, los integras bien, piensas y programas muy bien la integración de ese CRM, quizás puedes llegar a tener un CRM estratégico, es decir, el que realmente ayuda a posicionar a la empresa en una mejor posición y mejorar la relación con los clientes. okey. ¿Y por cuál aconsejarías tú empezar? Bueno, eso depende del tamaño de la empresa y lo que ya tenga, los sistemas de ERP que ya tenga, el sistema de telefonía que ya utilice, si lo tiene integrado o no lo tiene integrado a un CRM. Por Ujú, ejemplo, porque la identificación de llamadas, cuando tienes un cliente y te aparece en la pantalla y ya sabes con quién estás hablando y tienes una lista de todos los casos que con ese cliente has tratado, es muchísimo más fácil. Y eso no solo lo permite la integración de un CRM, sino el ERP que hay detrás. El ERP es el sistema que nos ayuda a facturar, a controlar los inventarios, la logística y todo lo demás, ¿no? okey. Entonces, si una empresa es pequeña y no tiene todavía un CRM, lo puede notar porque hay iniciativas de diferentes departamentos que son completamente independientes y que duplican presupuesto porque quieren mejorar una parte y otro departamento también está mejorando esa parte y estás utilizando dos veces un presupuesto que se podría unificar. Ujú, Cuando la empresa no tiene toda la información en el mismo sitio, también, que es difícil porque por aquí hay una base de datos, por aquí hay una hoja Excel, por aquí hay unas notas, hay un Drive, pero no está relacionado todo. qué típico Entonces, esto, es muy ¿verdad? típico. Es que lo del Excel, la verdad es que fue un inventazo, porque da para mucho y todavía, o sea, hay muchísimas empresas que tienen todavía toda su información en un Excel. Correcto, pero si por ejemplo, una persona que está en atención al cliente necesita abrir 5, 6, 7 ventanas para poder Sí. enterarse lo que es la interacción que la empresa ha tenido con ese cliente, es muy complicado. En cambio, en un CRM que lo integre todo, es muchísimo más fácil. La idea de un CRM es que si tienen los datos disgregados, unifícalos primero y Okey. luego trabaja estratégicamente para unificar el mensaje que vas a sacar fuera. Vale. O sea, que también te ayuda con bueno, claro, si está metido, por ejemplo, el email marketing y está integrado con un sistema de voz de cliente, todo esto al final te lo integra, ¿no? Te da datos sobre, como decías tú antes, no solo sensaciones, sino también palabras utilizadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la retención, pues, ¿qué palabras suelen decir los clientes que se acaban yendo? Que esto, bueno, pues te puede dar algún tipo de idea, ¿no? Y luego, el Exacto. email marketing por el otro sitio, ¿no? El cómo y qué envías a qué clientes, que por eso ha empezado la conversación, porque si no tienes segmentados a los clientes, tampoco puedes hacer un marketing muy personalizado, ¿no? Por ejemplo, la devolución de cualquier producto. Ujú, Los de logística saben que el packaging está fallando, pero si no okey, lo comunican a los de ventas y a los de, por poner un ejemplo, ¿no? Y mm, a los de customer service,
cuando recibas una llamada de reclamación por packaging, no sabes cómo solucionarla y terminas siempre diciéndole que el cliente puede devolver el material, pero el material, el producto está bien. Es un problema de packaging. Si no encontramos esa información en un lugar unificado, es muy difícil proponer cambios, es muy difícil mejorar procesos de packaging en este caso, en este ejemplo, o cualquier otro que realmente no es la razón digamos, de devolución del producto y de descontento del cliente. Entonces, ese, por ejemplo, sería un indicador de que necesitas implementar un CRM, ¿no? Sí, ¿Qué otros eh, indicadores se que te ocurren? los múltiples puntos de contacto que no estén conectados entre sí, que es lo que estábamos diciendo. Los mismos departamentos que no se comuniquen y que no hablen al respecto. Si yo tengo un CRM donde voy a tener todas las reclamaciones y las soluciones que se le dio en su momento a ese cliente y luego se juntan todas las soluciones y se busca mejorar X, puede haber muchísima más comunicación entre los departamentos. De hecho, la comunicación entre los departamentos tiene que empezar desde el momento en que te planteas integrar un CRM, Claro. porque todos quieren cosas diferentes. Ujú. Todos quieren que se les solucione la vida en cierto punto. Antes de que la solución final llegue al cliente, muchos departamentos tienen que mover procesos, tienen que mover estructura, tienen que mover datos Claro. a otro sitio que es común y que se Ujú. puedan manejar esos datos porque vienen en diferentes formatos. Ok, Así vale. que si tú ya notas que tus departamentos no se hablan entre sí, tendrás que primero implementar algún tipo de actividad para que ellos se comuniquen entre sí y puedan sacar las primeras necesidades que necesitan en un CRM, para que Ujú. cuando ya lo estés implementando no tengas que decir, pero eso no lo tomamos en cuenta, esto no está incluido en la Una especie implementación o en de este CRM que he escogido. Una especie de toma de requerimientos, ¿no? De todas las áreas, porque además Sí, seguro eso que habrá cosas en común, que se podrán buscar sinergias y se podrá decir: "Oye, pues todos estos elementos que están en común, serán los primeros que busquemos, porque son los más interesantes para todos", ¿no? Y luego ya exacto. las especificidades de cada uno. Sí, a eso se le llama generalmente las funcionalidades. El CRM es capaz o no de hacer esto o esto otro. Si Okey, no es capaz, next. ¿Por qué? ya, Porque hay muchos en el mercado y no podemos escoger por precio. No se trata de una inversión que solo depende de un precio. vale. ¿Y cómo Y cómo harías para escoger alguno? ¿Qué tendrías en cuenta para escogerlo? bueno, hay varias cosas, como te estaba diciendo, las funcionalidades que cubre el CRM son unas. Otras, Ujú, si la empresa es pequeña, ya hay CRMs que tienen programas paquetizados, estandarizados de lo que se requiere. Si el CRM que quiere poner es un CRM operativo, ya hay específicos que están estandarizados y se pueden integrar en cualquier otro ERP, ujú, junto con todos los demás procesos de la empresa. ¿Qué más podemos decir? Tenemos que pensar que el proceso de implementación es un proceso largo mm, y que vamos a tener también reticencia a los cambios, que tenemos que ubicar esos recursos e incluso pensar en imprevistos, porque generalmente un plan de implementación, sobre todo si se trata de algo tan complejo, puede extenderse en el tiempo, necesitaría más recursos. No puedo estar a mitad de un proceso de implementación y decir, pues chicos, lo dejamos porque es que no tenemos más fondos, ¿no? No tenemos más ujú, recursos. Y por eso es, bueno, súper importantísimo tener, obviamente, a la cúpula de los que toman las decisiones también embarcados en ese proyecto. Y ujú, son ellos y los otros departamentos que van a participar y que se ven afectados y que además van a mejorar sus procedimientos y sus resultados, los que tienen que estar comprometidos a empezar y a llevar a cabo esta implementación. okey, Periodo de prueba. Necesitas tener claro que necesitamos un periodo de prueba y necesitamos personas de cada departamento que dediquen un tiempo, y no estoy hablando de 5 minutos al día, sino un tiempo estructurado y necesario para hacer tests de ujú, escenarios, para saber si todo lo que yo hago en el día a día
va a estar también incluido en el CRM o tengo que también hacer otros procesos manuales e independientes Sí, aparte de lo que es el CRM. Entonces, ¿para qué estoy implementando un CRM si quiero automatizar, por ejemplo, ciertos procedimientos? Si al final, como no los cumpla, voy a tener que hacer algún paso extra por detrás. Eso da también idea de los procesos que puedes mejorar en el camino. claro. Eso también está bastante bien. Y dedicarle tiempo a entrenar a todas las personas que van a interactuar con ese CRM nuevo, todos los puntos de contacto que van a interactuar, entrenarlos y capacitarlos para poder empezar a trabajar desde el minuto cero, desde el Go Live, con total independencia. Y Ujú, obviamente cuando llegue el Go Live, también tenemos que tener un plan de troubleshooting, claro. porque siempre pasa, esto es lo que pasa siempre en los directos, ¿no? Cuando ya se pone un proyecto en marcha, oh, algo falla, Sí, aunque lo habríamos programado, aunque hayamos puesto presupuesto para imprevistos, hay cosas que siempre van a terminar fallando. sí, eso es Y así. una de las cosas que generalmente falla es también la velocidad del servidor, porque el CRM tiene una capacidad muchísimo mayor de interacciones. Eso quiere decir que el servidor tiene que ser un servidor que esté siempre en condiciones de conectividad para todos los usuarios. El pico máximo es que todos los usuarios estén utilizando el CRM al mismo tiempo y que el Ujú, sistema no se pare. claro. Y una de las cosas que has dicho, que es que todo el mundo esté preparado ya cuando llegue el momento del go, es que hay que tener en cuenta la curva de aprendizaje. Correcto. Hay un tiempo en el que la gente será menos productiva que lo anterior, ¿vale? Bajará la productividad, aunque hagas la formación previamente, pero siempre va a haber un momento de menos productividad que es mientras se aprende realmente en el haciendo, que es como se aprende, en el Sí, haciendo y en el usando, hasta que ya cogen una cierta velocidad y conocimiento del sistema como para jugar con él y ser más rápidos que antes. Entonces, porque esto también ocurre a veces que dices, bueno, si ya tenemos un CRM desde ayer, ¿por qué hoy ya la gente no es más productiva? Y dices, hombre, a ver, ¿no? Aparte del tema de la gestión del cambio. O sea, lo que también has comentado, hay que trabajarse mucho la gestión del cambio, porque en general a nadie le gustan los cambios, sobre todo cuando es algo que correcto. llevas haciendo mucho tiempo y de repente te piden que, pero si nos cuesta cuando cambian la versión del Microsoft o cambian la versión del Mac, Del pues, iOS, incluso de estás nuestro teléfono. ¿no? El teléfono, cambias de teléfono y ya que estás como perdida, que dices, pero ¿por qué? Si antes yo hacía así y entraba aquí y antes era una carpeta y ahora no es una carpeta y ahora es un no sé qué. Entonces te cambian un poco esto y te crea bastante lío. Es verdad Yo, que los CRMs ahora tienen formatos bastante user user friendly, friendly y que te son leí la mente. bastante, mm, están Sí, lo que pasa es que si tomamos una decisión de implementar un CRM porque es la moda, porque tenemos que tener nuevas tecnologías, porque tenemos que estar al día, ujú, simplemente no vamos a conseguir nada. De hecho, vamos a conseguir lo contrario. Tenemos que tomar en cuenta ese factor humano, ese aprendizaje, ese desaprender lo que ya había, todos los sistemas legacy que se dejan de usar, ujú. aquella respuesta común en una resistencia al cambio que es, pero es que esto siempre lo habíamos hecho así. Sí. ¿No? El CRM te ayuda a automatizar las cosas, a revisar mejor los datos, los agrega muchísimo mejor, ayuda a que todos tengan accesibilidad a esos datos, pero eso requiere una nueva forma de trabajo. Nos tenemos que olvidar de esas formas y que, como dices tú, cuando aprendes, poco a poco vas adquiriendo esa velocidad. No la vas a tener instantáneamente en el día uno. A lo que yo me refería era a que desde el día uno tenemos que ser capaces de saber dónde están eh, las cosas que antes encontrábamos en los otros sistemas o que antes, por diferentes procedimientos que tuviéramos, lo hacíamos de una manera determinada. Ujú, así es. Hay muchísimos en el mercado. Sí, Los hay, bueno, todos son SaaS, son por suscripción, y los hay bastante baratos, los hay muy caros, y los hay también, de los que según lo que vayas utilizando luego internamente, de cómo lo vayas utilizando, puedes ir añadiendo no solo módulos,
sino otro tipo de funcionalidades. Algunos funcionan por número de contactos que tienes en el CRM, otros no, otros son flat rate, aunque tengas 1000 o 2000 contactos o 100.000. Es muy difícil elegir uno u otro. O sea, yo creo que las empresas que se dedican a las implementaciones de CRM son realmente los más adecuados para ayudarte y entender tus necesidades, por un lado, y lo que hay en el mercado por el otro, porque ellos están en eso. O sea, cada uno sabemos de lo nuestro y estas empresas pues saben de lo suyo, ¿no? Alguna vez hemos Correcto. entrevistado, por ejemplo, a Eduardo Cano, que es una empresa que sabe mucho de esta historia, o a la gente de Encamina. Pero ¿cómo harías una primera criba? Bueno, lo principal, y vuelvo a los orígenes, es tener claro para qué lo quieres. Ujú, En cuanto tengas claro para qué lo quieres y con cuáles sistemas tuyos va a tener que conectarse, le tienes que preguntar la conectividad con APIs a la persona que se encarga de hacer estas integraciones y de darte un presupuesto, el ujú, tiempo que requiere y si posteriormente, tal y como estabas diciendo, podemos empezar por una fase y luego podemos engancharle otro módulo y otro módulo y otro módulo, hasta llegar al fin último que queremos. ok, Pero sobre todo tener claro para qué lo quieres, porque si lo quieres nada más porque hay que tenerlo y no sabes, no conoces qué es lo que necesita la empresa y qué es lo que necesitan tus clientes, va a ser muy difícil porque vas a tener montones de ofertas sobre la mesa y no vas a saber cuál escoger, ni mm, por precio, ni por funcionalidades, ni por este módulo sí, este módulo no, las conectividades, a cuáles aplicaciones que actualmente usas se puede conectar el CRM sí. y hacerlo más eficiente y productivo. Entonces es un poco entre lo que ya tienes, lo que debes cambiar dentro de la empresa, Ujú, para lo que lo quieres y si se puede hacer en varias etapas. Porque entonces la parte de tener los módulos en diferentes soluciones de CRM también ayuda mucho a que poco a poco, hablábamos del tiempo, ¿no? mm. Poco a poco vayas teniendo un CRM al gusto de todos y donde todos se sientan bien, porque aquella resistencia al cambio lo que hace más bien es bajar la productividad. El para qué de las cosas, qué complicado, ¿verdad? El para En qué y fin. por qué, sí, sí. Bueno, nos hemos pasado del tiempo para variar, así somos, ¿verdad? Es que da para mucho tiempo, sí. Son 21 minutos más o menos. Pero Oye, creo que este último minuto y medio ha sido también esencial para quienes estén tomando ahora una decisión claro que de sí. implementación de CRM. Oye, Adri, mil gracias. Ha sido un placer. Eres toda una caja de conocimientos y me encanta tenerte como compañera y como amiga. Que Igualmente, Sonia. nos vemos. Un besazo enorme y gracias a todos los que habéis escuchado. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Chao.